Muy buenos días, hermanos. Qué alegre es volver a reunirnos en nuestras casas para escuchar la palabra. No hay mejor palabra que la palabra del Señor. La palabra del Señor es vida y es verdad. Y creo que en lo particular todos esperamos estos momentos para reunirnos y poder escuchar. Qué lindo es y de verdad enseña tanto la palabra que quiero compartirles de verdad como en el libro de Génesis. Pero antes quiero saludar a todos mis hermanos de Guatemala, a todos mis hermanos del mundo entero que se unen con nosotros para escuchar la palabra. Les envío un fuerte abrazo, les envío mucho cariño de verdad y que el Señor les bendiga grandemente. Quiero compartirles la palabra que como la encontramos en el libro de Génesis, sobre la historia de José. No me quiero extender mucho, pero enseña tanto esta historia de José. Sabemos bien que muy a temprana edad el Señor, a través de sueños, le enseñó y le dio a conocer el propósito de su vida. Pareciera en lo que sigue de su vida como que este propósito nunca llegaría a cubrirse o a cumplirse, porque se dio por muerto en el desierto y fue vendido a sus hermanos hasta llegar a Egipto. En Egipto fue hasta uno de los jefes principales y dice la palabra en Génesis 39, en los versículos 2 y 3, dice: y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Y así estaba también José, mas sin embargo, como en vicisitudes de la vida, por una mala información José llegó a la cárcel. Y ahí aún todavía el Señor estaba con él, su misericordia se extendió y la gracia del Señor también en los ojos del carcelero. Hasta ayudó en el carcelero y fue allí donde José, en su obediencia, en su temor al Señor, que nunca dejó, mas la sabiduría del Señor también, como él también interpretó sueños. Más adelante, también fue llamado para interpretar los sueños del faraón. Entonces podemos ver cómo José nunca dejó ni la gracia del Señor, nunca dejó su misericordia. Y el Espíritu del Señor se manifestó siempre en la vida de José. Ahora quiero llegar en este punto. Quizás muchas veces o ahora en esta situación te puedes tú sentir encerrado. Puedes sentirte como que se acabó tu ministerio. No es así. Ahora yo te exhorto y nos exhortamos a todos. La iglesia ya no nos reunimos en un espacio determinado, en un edificio, mas sin embargo el Espíritu de Dios está contigo. Tus dones pueden manifestarse en donde tú estás. Tu paz, tu amor, tu benignidad. Hay alguien a tu alrededor, hay alguien cerca de ti que necesita escuchar también la palabra. Así que yo te invito ahora a que el Espíritu del Señor se manifieste. No deje que el miedo te estorbe, sino mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así que, hermanos, ha sido un pequeño mensaje. Espero que esto llegue a sus corazones y pongámoslo en práctica. Estamos dispuestos ahora para escuchar al pastor Byron González, que nos trae un mensaje que de verdad transformará nuestra vida, porque es la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, mis amados hermanos, ¿cómo están? Es un gusto estar una vez más en la presencia del Señor, pero sobre todo es un gusto poderme introducir a sus hogares a través del internet. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero enviar un saludo a todos los guatemaltecos y a todas las personas que nos ven a nivel mundial por medio de las redes sociales, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Todas estas herramientas que Dios ha permitido
para todo este tiempo que nos está tocando vivir. Hoy quisiera, antes de iniciar, hacer una oración y darle gracias al Señor porque Él es bueno. Así que le quiero pedir que me acompañe en esta oración, una oración que va a limpiar no solo nuestras almas, nuestros espíritus, sino que va a limpiar las ondas del Internet para que no haya ninguna interferencia. Porque el mensaje que le quiero transmitir es un mensaje de paz, es un mensaje de ánimo, es un mensaje de aliento, pero sobre todo de mucha fe y de mucha esperanza. Oramos, por favor. Padre, te quiero dar gracias una vez más por estar en tu presencia. Te quiero dar gracias por estar, Señor, permitiéndome el enorme privilegio de poderme dirigir a miles y a miles y a miles de personas, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, Señor. Hoy en estos tiempos que nos ha tocado vivir, porque así lo dispusiste tú en tu amor y en tu gracia y en tu favor, Señor, te pido que llenes nuestra boca de sabiduría y de consejo, que pongas en nuestro corazón, Señor, esas palabras de ánimo y de aliento para poder dirigir a tu cuerpo, para poder dirigir a tu iglesia hacia estos momentos en los cuales, Señor, el mundo se encuentra. Poder llevar una luz, poder llevar una esperanza, poder llevar claridad, Señor, en estos momentos de temor, de confusión, pero sobre todo de miedo, Padre. Señor, yo te pido, Señor, que mi boca se convierta en una espada, Señor, en una espada que pueda llegar al corazón de tus hijos y de tus hijas, Padre, a nivel mundial, para llevar ese alimento diario, para llevar ese consejo, ese oportuno socorro para todas aquellas personas que se encuentran en un momento difícil de su vida, para animar al desalentado, para fortalecer al débil, pero sobre todo para dar luz y dirección al que la necesita. Hoy te pido que pongas un corazón sabio y entendido en tus hijos y en tus hijas, y que a mí me des sabiduría y que un espíritu noble me sustente para poder enseñar esta mañana. Gracias por los que ya están conectados y gracias por los que se conectarán más tarde, pero también gracias por los que lo van a ver, Señor, en el término de la distancia. No importa si es dentro de un mes o dentro de un año, que este mensaje cobre el mismo valor y la misma vigencia de este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, soy el pastor y profeta Byron González, desde Guatemala, ministrando la palabra de Dios a través del ministerio Fuente de Vida Eterna de Jesús para Guatemala y para el mundo. Hoy quisiera tocar el tema en esta enseñanza, las 10 vírgenes. Recuerde que esta es una parábola que muchas veces es un poco difícil de entenderla y voy a tratar de poner luz y conocimiento acerca de qué es lo que Cristo Jesús nos quiso enseñar y nos dejó establecido para estos tiempos del fin. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 25 y verso 1. Voy a leer la parábola y después voy a ir analizando cada uno de los puntos que se habla en esta parábola. Entre ellos están las 10 vírgenes, segundo están las 5 vírgenes sensatas, después están las 5 vírgenes insensatas y después al final habla de que por falta o escasez de aceite, las 5 insensatas no pudieron estar preparadas para el momento de la venida del Señor. Voy a tratar de explicar qué significa todo esto, pero entremos en materia. Verso 1 de Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante. La palabra semejante quiere decir muy parecido. Acuérdese que una parábola nos enseña a descifrar un misterio a través de una enseñanza, a través de una historia. A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Verso 2. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Mira lo interesante. Verso 3. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Verso 4. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Verso 5. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Note, a todas, tanto a las 5 sensatas como a las 5 insensatas. Verso 6. Pero a medianoche se oyó un clamor, y el clamor decía, aquí está el novio, salid a recibirlo. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras, verso 10, ellas iban a comprar vino al novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Verso 11. Y después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Bueno, esta parábola es una de las parábolas que está en la Biblia, que es un poco difícil de poder discernirla, porque lleva mucha información, pero si no se tienen los elementos que van en cada una de esta parábola, va a ser un poco difícil entender qué es lo que Dios está diciendo. Vamos a arrojar un poco de luz, nos vamos a auxiliar con algunos libros proféticos, nos vamos a auxiliar con algunos salmos y con algunos proverbios para poder ir entendiendo qué es lo que el Señor Jesucristo quería dejarnos como una instrucción, como un mapa, como una guía para estos tiempos, en especial estos tiempos que nos están tocando vivir. Prácticamente lo que está diciendo acá es que eran 10 vírgenes. Si nosotros entendemos, el número 10 es número de responsabilidad. Si lo vemos desde el punto de vista hebreo, el número 10 es responsabilidad. Tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Tenemos las 10 plagas de Egipto. Y si usted empieza a buscar el número 10 en la Biblia, usted se va a encontrar que siempre tiene que ver con responsabilidad. Entonces, para empezar, yo me hice la primera pregunta: ¿por qué Jesús no habló de 12 vírgenes? ¿Por qué no habló de 40 vírgenes? ¿Por qué no habló de 5 vírgenes? Habló de 10 vírgenes, porque él quería dejar claro desde el principio que con esta parábola está en juego tu responsabilidad y la mía. Así como cuando usted diezma, la palabra diezmo viene de una responsabilidad. Y así, si usted empieza a buscar el número 10 en la Biblia, usted se va a encontrar que siempre que se usa el número 10 en la Biblia, habla de una responsabilidad que tú y yo tenemos para que las cosas sucedan o vengan. Entonces, con ese principio vamos a ir desenmarañando o desenredando esta madeja o esta bola de conocimiento que yo le he llamado la parábola de las 10 vírgenes. Dice en el verso 2, 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. ¿Por qué usa el término insensato y por qué usa el término prudente? Quiere decir que el término insensato es aquella persona que hace las cosas solo por hacerlas, pero que no tiene conocimiento de hacerlas. Y déjeme decirle, hoy en día así está la iglesia. La iglesia se emociona, la iglesia se alegra, pero no sabe por qué está haciendo las cosas. Por eso cuando vienen eventos como el que estamos viviendo, el del bicho raro, esta pandemia y las otras que van a venir, cuando la iglesia no tiene el conocimiento, no tiene la enseñanza, se vuelve insensata, se vuelve imprudente. ¿Por qué? Porque empieza a hacer y empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con la situación que le está tocando vivir. Y eso quiere decir que no tiene el suficiente aceite. Vamos a saber qué significa el aceite en esta parábola, qué significa tener un depósito o un recipiente extra, porque hoy vamos a aprender que las parábolas lo que nos enseñan es lo que sucede cuando el reino de los cielos está acercándose y está viniendo hacia nosotros. Entonces en el verso 2 Jesús advierte en esta parábola y dice 5 eran insensatas, o sea, que no tenían sensatez, que no pensaban, que todo para ellos era una fiesta, una algarabía. Pero aquí en esta parábola lo que menos tiene es de fiesta. Aunque si usted se da cuenta,
está en un contexto de una boda, porque van a recibir al novio. Pero aquí en esta parábola lo que está tratando de enseñar el Señor Jesús es: no le pongan atención a la boda, pónganle atención a los preparativos para que no se queden fuera. Ese es el contexto general de lo que está sucediendo en esta parábola, porque acuérdese que ellas lo tomaron a la ligera. Estoy hablando de las 5 vírgenes insensatas, que así está una gran mayoría de la iglesia a nivel mundial. Está tratando de ver en la venida del Señor, pero no se está preparando para la venida del Señor. Otra vez. Así está un gran porcentaje de la iglesia a nivel mundial. Está con algarabía, con gozo, esperando la venida del Señor, pero no se está preparando para la venida del Señor. Y no se han dado cuenta. Por eso esta parábola nos muestra y nos enseña que lo importante en este momento no es la venida del novio, es la preparación para estar listos para la venida del novio. Y esa es la parte que la iglesia no está siendo preparada. Perdone que se lo diga, pero la iglesia hoy en día tiene que prepararse para la venida del Señor, no para cuando sean las bodas, sino para la venida. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. La iglesia está en gozo y en alegría diciendo: vamos a estar en la fiesta, vamos a estar aquí, pero se le olvidó prepararse. Me doy a entender. Otro día vamos a tocar otra parábola donde dice que los que no estaban preparados para la boda fueron arrojados fuera. Pero no lo voy a tocar hoy porque le voy a dar mucha información con respecto a las 10 vírgenes. Verso 2, segunda parte, dice: y 5 prudentes. La palabra prudencia quiere decir que analiza y se prepara antes de que el evento y el acontecimiento se da. Por ejemplo, si usted va a trabajar, usted se prepara para pasar todo el día en el trabajo. Eso incluye preparar su lonchera, eso incluye llevar dinero suficiente, eso incluye verificar que su vehículo esté en buenas condiciones y eso incluye que usted vaya adecuado vestidamente para ese evento, día de trabajo. Usted se prepara. Hay gente que se prepara desde la noche anterior y otra gente que se levanta más temprano para que le dé el suficiente tiempo para prepararse. Pero ¿qué sucede si usted se acuesta, si usted se duerme, no prepara lonchera, no le echa combustible al vehículo, no prepara su ropa, a última hora anda corriendo? Y es muy probable que llegue tarde. Y cuando usted llega tarde, lo amonestan al trabajo. Por eso al final de esta parábola, la gente que no esté preparada para la venida del Señor, se va a quedar fuera porque está pensando en ir a la boda, pero no se está preparando para ir a la boda. Sigamos. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no notaron aceite consigo. Se lo voy a volver a leer. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. ¿Qué quiere decir eso? No previeron que era posible que el Señor iba a tardar. Ahora, aquí es donde la parábola se vuelve y se torna interesante. No tomaron aceite contigo. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? Es curioso, pero el aceite necesita de fuego para poder dar luz. Otra vez, vamos a suponer que esta taza está llena de aceite. Yo la puedo tener llena de aceite, pero para que yo la convierta, ese aceite, como combustible para que produzca luz, tengo que acercarle el fuego. Y el aceite es el encargado de mantener ese fuego encendido, o sea, esa luz. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Entonces, dice acá que las 5 insensatas no tomaron aceite consigo. Normalmente en la época del Señor Jesús habían lámparas de barro con una pequeña mecha y en las noches cada familia, antes de entrar la noche, verificaban que la lámpara de aceite tuviera el suficiente aceite para que por lo menos aguantara durante todo el tiempo que ellos iban a estar despiertos, y si por las noches tenían que levantarse,
tenían la capacidad de poderlas encender o las dejaban encendidas para no levantarse a encenderlas. Eso significaba que tenía que ver que el depósito de la lámpara tuviera la suficiente capacidad de aceite para cuando volviera otra vez a aparecer la luz del día. La lámpara es una luz artificial hasta que venga la luz natural del sol. Voy a usar esta paradoja para que usted me vaya entendiendo. Entonces quiere decir que si en la noche las personas en la época del Señor Jesús, en la antigüedad, se acostaban y solo tenían un poquito de aceite, conforme la noche iba avanzando, el aceite se iba a consumir. Ojo con esto. Pero al acabarse el aceite, la oscuridad iba a reinar. Y si ellos necesitaban levantarse para ir al baño o para hacer alguna necesidad, o alguien estuviera enfermo, o alguien estuviera con quebrantos de salud, ellos iban a necesitar luz, porque en ese momento iba a haber tinieblas. Yo quiero hacer un alto acá en esta parábola y te quiero decir, ¿cómo está el mundo ahora? ¿Usted cree que el mundo está en luz o está en tinieblas? Esa es la clave. Si el mundo, y usted ya lo descubrió, y yo ya lo sé, está en tinieblas, eso quiere decir que necesitamos luz. Y es la luz que nos va a dar el aceite que está en este depósito y en su depósito que es nuestro cuerpo. Pero esa luz no va a venir a menos que no hayamos encontrado el suficiente aceite. Y así está la iglesia. La iglesia está caminando con poco aceite porque cree que estas horas de oscuridad o este tiempo de oscuridad ya se va a acabar. Todavía no. Usted necesita una redoma, un aceite extra, por si el Señor tardare, por si la luz tardare, para que usted pueda estar brillando en medio de tanta oscuridad, de tanta maldad. Usted necesita un aceite extra, un aceite fresco, un aceite nuevo, para que usted pueda brillar. Ya vamos a ver algunos versos que nos van a ayudar. Entonces dice verso 4 de Mateo 25, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Eso quiere decir que el prudente sabe que va a haber bodas del Cordero. El prudente sabe que el novio va a venir, mas sin embargo, como no sabe ni el día ni la hora, toma una ración extra de aceite. La pregunta en este momento que yo te hago a ti, mi querido hermano, amigo y personas que me ven y que me escuchan, ¿eres tú prudente? ¿Sí? ¿Tienes una ración extra de aceite? Pastor, ¿y a qué se refiere la Biblia con aceite? ¿Qué es lo que significa realmente aceite? Bueno, vamos a verlo según las Escrituras. Por favor, acompáñeme al Salmo 119 y verso 106. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Otra vez, estoy en el Salmo 119, verso 106. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ok. Ahora regresemos. Quiere decir que las prudentes, estas 5 vírgenes prudentes, tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Lo que aquí está diciendo, mis amados hermanos, es que para que usted tenga aceite y usted pueda dar luz, usted necesita tener una ración extra de palabra. ¿Sí me está entendiendo? Preste atención. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que no basta con leer de vez en cuando, porque si usted lee de vez en cuando, si usted se congrega de vez en cuando, si usted se conecta o ve una prédica por televisión o por YouTube o por Facebook, qué sé yo, de vez en cuando, perdone, usted es imprudente. Usted no tiene la ración extra porque no se ha dado cuenta que a lo mejor el novio va a tardar un poco en venir. Y las tinieblas están avanzando día con día.
Vea cómo está la maldad extendida en todo el mundo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso usted debe de ser prudente. Y la única forma en que usted puede tener una ración extra de aceite para que usted brille con luz propia, es teniendo suficiente conocimiento y suficiente palabra en su interior. Así que si el Señor tardare, y si usted va a necesitar aceite, si usted va a necesitar luz, usted tiene suficiente ración extra. No sabemos, aunque las promesas de los gobernantes del mundo dicen de que nos vamos a volver a reunir, pero están poniendo demasiadas condiciones. Por ejemplo, aquí en Guatemala nos dijeron que hasta que el semáforo estuviera en verde podíamos reunirnos. Ahorita actualmente estamos en rojo, pero en verde solo nos van a dar permiso para que nos reunamos media hora. ¿En qué cabeza cabe? ¿A qué horas? Y tenemos que tener un protocolo de entrada y un protocolo de salida. En esa media hora, dígame usted, la iglesia no se va a poder reunir, aunque pase la pandemia. Y lo quieren pasar como un decreto legislativo aquí en Guatemala. Guatemala está pasando por un momento de tinieblas, como lo está pasando el resto del mundo. En otras naciones ya se abrieron las iglesias y les dieron libertad para reunirse, solo con el distanciamiento social. Todos los derechos que le dieron a la iglesia a nivel mundial, agrégueselas a Guatemala, pero solo póngale un detalle a la de Guatemala. Solo nos dieron un tiempo de media hora. ¿Usted cree que es justo eso? No es justo. Mientras los cines van a estar abiertos, los centros comerciales, las ventas de comida, todo lo demás va a estar abierto durante el tiempo que ellos necesiten para hacer sus actividades. ¿Y el área espiritual, qué es la que más importa? ¿Acaso no dice Juan 6:63, la carne para nada aprovecha? ¿Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida? Quiere decir que solo te están dando media hora para adquirir aceite, para adquirir palabra, media hora cada vez que exista una reunión. En media hora eso no te va a sustentar, mi hermano. Por eso es que a partir de hoy usted tiene que empezar a leer solito. Usted tiene que empezar a buscar instrucciones solito. Tiene que leer y tiene que orar usted. Ya se acabó el tiempo de que llamen al pastor para que ore por mí. ¿Sabe qué significa eso? Díganle al pastor que me dé un poquito de su aceite, porque a mí ya se me acabó el aceite. ¿Sí me está oyendo? Pastor, ¿será que lo puedo llamar para que ore por mí porque yo estoy en una situación difícil y usted no puede orar? ¿Qué le dijeron los discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 6 a Jesús? Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Por favor, enséñanos tú a orar. Usted sabe orar. Cada vez que usted ora, cada vez que usted estudia la Biblia, usted adquiere aceite. Pero es tan bendecido cuando el pastor ora por usted o un líder ora por usted, porque usted se lleva parte del aceite de él. Por eso es que los líderes y los pastores tienen que estar constantemente orando y leyendo la palabra para estar volviendo a llenar su depósito. ¿Acaso no le leí en el Salmo 119, verso 5? Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra. No dice la oración. Dice tu palabra y luz para todo mi camino. Entonces, quiere decir que el pastor puede orar por mí y yo le estoy quitando de su luz y de su aceite. Pero ¿y usted? ¿Cuándo va a producir su propio aceite? ¿Cuándo va a producir su propia luz? Pues en estos momentos de pandemia y de problemas a nivel global y mundial, Dios lo está permitiendo. Póngame atención, Dios lo está permitiendo para que usted empiece a producir su propio aceite. No sabemos qué es lo que va a suceder al final de todo esto. Yo sé que vienen otras pandemias. Sé que la situación se va a poner difícil, porque cuando más tinieblas haya es cuando el rey va a venir. Porque no va a haber otra solución más que la manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es, no sabemos si es este año, no sabemos si es el año entrante, pero para eso usted tiene que estar preparado con su aceite. La pregunta es, ¿ha estado estudiando la Biblia?
ha estado orando por usted y por las demás personas, porque eso es la lámpara y lumbrera para todo su camino, según el Salmo 119, verso 6. Mire lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. ¿Está velando? ¿Acaso no fue lo que el mismo Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, todo esto que está sucediendo a nivel mundial, esas leyes que van en contra de todo lo que Dios estableció, en contra de sus 10 mandamientos, no voy a entrar en detalle porque usted ya los conoce, esas leyes que están tratando de aprobar los hombres, no van en contra de los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Y eso arroja luz o arroja tinieblas? Los mandamientos de Dios son lámpara, los mandamientos de los hombres son tinieblas. La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Está callada? ¿Está acomodada? ¿O está adormecida? Ponga atención. Regresemos. Pero las prudentes, Mateo 25:4, tomaron aceite en frasco junto a sus lámparas. ¿Quién es la iglesia prudente? La que estudia, la que ora. ¿Y la iglesia imprudente? La que cree que se tiene que adaptar a esta nueva realidad. ¿Oyó el término? ¿Qué término están usando a nivel mundial? Adaptarse a la nueva realidad. ¿Qué realidad? Si la realidad solo es una, y es la palabra de Dios. No los mandamientos de los hombres, sino los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera. Usted los conoce, no tengo por qué predicárselos. Los conoce o los conocería si usted ha estudiado la Biblia, pero si no, perdone. Usted es un cristiano imprudente porque no tiene aceite. Y el aceite para la combustión es la palabra de Dios. Se lo acabo de leer. Salmo 119, verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para todo mi camino. Quiere decir que si usted no tiene suficiente palabra o suficiente conocimiento, usted no tiene aceite. Y si no tiene aceite, no tiene luz. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a andar en tinieblas. Y los que andan en tinieblas, Jesús dijo, tropiezan. Amén. Verso 5. Al tardarse el novio, póngale atención a esta parábola, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. ¡Wow! Esto es increíble. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño. A las 5 sensatas y a las 5 imprudentes. Otra vez. Les dio sueño a todas. Quiero que medite un poco. ¿Cómo cree que está la iglesia ahorita? ¿Está despierta o está adormecida? La iglesia está adormecida porque no sabe qué hacer. No sabe qué decir. Buscan dirección por todos lados, pero la dirección ya fue dada en la palabra de Dios. Porque es el mismo aceite, es la misma palabra de Dios la que te va a dar luz. Va a ser una lumbrera para donde tengas que caminar y donde tengas que moverte. Pero si no tienes suficiente palabra, te vas a dormir. Y aunque tengas suficiente palabra, también te vas a dormir. Porque aquí lo dice. Y si lo dice es porque Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo es porque así es. No importa, te vas a dormir. La pregunta no es si te duermes o no. La pregunta es, cuando te despiertes, ¿la lámpara va a estar encendida o va a estar apagada porque no tiene aceite? O mejor dicho, porque no tiene conocimiento. ¿Acaso no dice la Biblia, un pueblo sin qué? ¿Sin conocimiento perece? En este tiempo, usted y yo tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para no perecer. No para adaptarnos, porque usted no tiene por qué adaptarse a las condiciones del mundo.
Usted tiene que tener conocimiento para que el conocimiento lo vuelva luz en medio de tanta tiniebla y tanta mentira y tanto engaño. Pero no debe de adaptarse. Jesús no se adaptó a este mundo. Él era luz y sigue siendo luz. Y es lo que Él desea que usted y yo seamos. Pero sigamos. Verso 5, lo repito, de Mateo 25. Al tardarse el novio, a todos les dio sueño y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Bueno, ¿qué quiere decir con ese clamor? Quiere decir que va a venir un momento en que usted tiene que clamar y yo tengo que clamar. La pregunta es, ¿tendremos suficiente palabra o conocimiento o aceite o unción para clamar para que Él venga? Porque aquí dice, se oyó un clamor, dice. Y Él respondió a ese clamor. La pregunta es, ¿ese clamor suyo y el mío tendrá suficiente fuerza para que Él nos oiga, para que venga? Otra vez. Pero a la medianoche se oyó un clamor. ¿Quiénes son los que claman? ¿Qué dice la palabra? Sus siervos que claman de día y de noche, dice. Y que dicen, sí, ven, Señor Jesús, ven. La palabra clamor prácticamente está diciendo, aquellos que van a hacer que el Señor venga por causa de sus oraciones y de su incesante llamado. Eso es la palabra clamor. Pero ¿cómo está la iglesia ahora? ¿Quiere que el Señor venga? ¿Quiere que no venga? ¿O están confundidos? ¿Qué está pasando? ¿No será que estamos durmiendo un sueño y ni cuenta nos hemos dado? ¿No será que ya la iglesia se está adaptando a la nueva realidad? Que de nueva no tiene nada y de realidad tampoco, porque no es la voluntad de Dios lo que está pasando. Imagínense, no quiero entrar en detalle, pero ya aprobaron a nivel mundial en muchos países la pedofilia. ¿Y qué es eso, pastor? Porque no lo entiendo. Es cuando un adulto puede tener relaciones sexuales con un niño, sea hombre o sea mujer. Es más, y no va a ser penado por la ley. Ahora yo le pregunto a usted, y esto es lo importante, ¿usted cree que nosotros como iglesia estamos preparados para soportar eso? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando usted se entere que un adulto de su congregación, de su comunidad, está teniendo relaciones sexuales con un niño? ¿Usted lo va a permitir? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Cómo me voy a sentir yo? Pues para evitar que eso suceda, empecemos a clamar. Para evitar que eso suceda, empecemos a leer la palabra de Dios, a enseñarla y empecemos a orar, que el clamor suba para que el Señor venga y me dé. Acuérdese que en otra parábola el Señor Jesucristo dijo que su venida iba a ser como en los días de Noé, que estaban en fiestas, estaban en casamientos, en orgías y en borracheras. Lea qué fue lo que sucedió en la época de Noé. Y así estamos ahora. Pero la pregunta es, ¿tendremos aceite para esperar un poco más? O mejor dicho, ¿tendremos conocimiento de su palabra para resistir los embates del enemigo, para que nosotros o la iglesia no nos veamos envueltos o inmiscuidos en ese tipo de situaciones? Verso 6. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fíjese qué curioso. Y las insensatas, préstele atención a este pasaje, verso 8, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sabe qué significa esto? Significa, yo necesito oír una palabra de consejo, porque ese es el aceite. Yo necesito que oren por mí porque me encuentro en una tribulación, en una situación difícil, porque ese es el aceite.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera todo mi camino. Cuando la gente le pide oración a usted, no le estoy diciendo que no ore, solo estoy tratando de aclarar esta parábola, ponérsela en términos del diario vivir en esta época para que usted entienda los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Fíjese pues, cuando alguien le pide oración es porque él no puede orar, él no encuentra el camino. Cuando alguien le dice necesito una palabra de consejo, él está en tinieblas y le pide a usted que es luz, que usted comparta un poquito de ese aceite, que usted comparta un poquito de ese conocimiento, que usted comparta un poquito de esa sabiduría, porque él o ella no encuentran la salida. ¿Ya me entendió? La pregunta es, ¿cuándo va a empezar a dar aceite usted y va a dejar de pedir que oren por usted? Pastor, no se preocupe, de hoy en adelante yo voy a producir mi propio aceite, yo voy a empezar a buscar la palabra de Dios, me voy a meter, me voy a sumergir en ella, voy a empezar a orar cada vez más y yo voy a empezar a dar aceite. ¿Está listo? Porque dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera todo mi camino. Pero qué rico que otro nos alumbre, qué rico que otro ore por nosotros. ¿Y cuándo va a orar usted? ¿Cuándo va a orar usted por usted mismo? Ese es el claro objetivo de esta parábola. Que de cada 10 personas, 5 dependen de otros. Eso es lo que está diciendo aquí. De cada 10 personas que deberían de ser responsables, 5 son responsables y 5 son insensatos. Que cada vez que están en problemas, que cada vez que están en situaciones difíciles, voy a llamar al pastor, voy a llamar al hermano fulano, le escribo para que ore por mí. ¿Y usted? Pastor, o sea que usted ya no quiere orar por nosotros. No le estoy diciendo eso. Yo voy a orar todas las veces que usted lo necesite. Pero la pregunta es, cuando venga el novio, cuando se oiga el clamor, ¿va a estar preparado usted para el encuentro con su Señor? ¿Cómo va a saber usted en qué momento el clamor se oye si no está preparado? ¿Cómo va a saber usted en qué momento es la venida del Señor si ni siquiera ha leído la Biblia? Usted depende de que oren por mí, bendíganme, ayúdenme, ministrenme, Todo es dame. ¿Cuándo va a empezar a dar? Es tiempo de que vuelva a las Escrituras. Es tiempo de que se ponga a orar. No le estoy diciendo que le voy a negar una oración o le voy a negar una palabra. No, líbreme Dios de eso, porque yo no fui llamado para eso. Le estoy tratando de explicar qué significa esta parábola. Note que las 10 vírgenes se durmieron, tanto las sensatas como las insensatas. Pero cuando se despertaron, las 5 insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite, o sea, que no tenían palabra, no tenían lámpara hacia sus pies, no sabían qué camino tomar. Pero las otras, que sí tenían una ración extra, es cierto, cabecearon, se durmieron, pero tenían palabra y ellas sí fueron al encuentro. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9, pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Ahora mire lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 2. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Las tablas, la visión del Señor de lo que está por acontecer, ya está escrita. Y dice, para que corra el que las lea. Si usted no lee la Biblia, no va a poder correr. ¿Por qué? Porque no puede ver. Si trata de correr, se va a tropezar. Y eso es lo que le está pasando a la gran mayoría de las iglesias a nivel mundial, que están tropezando porque no saben qué hacer con esta nueva realidad. Pero si usted tiene conocimiento, si usted tiene palabra de Dios y usted lee en las tablas, que es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, usted va a saber qué hacer.
para que corra el que la lea. Verso 3 de Habacuc 2, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará, aunque tardare, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Habla de que se puede tardar un poco, pero que es a través del conocimiento que usted se va a fortalecer y no va a ser defraudado. Pero ¿cuánta gente hoy en día, cuánto cristiano se siente defraudado porque dicen, bueno, estuve tantos años en la iglesia y ¿qué está pasando? ¿Dónde está la iglesia? Observe usted todos los vituperios que están saliendo en las redes sociales a nivel mundial, a nivel local. Dice, ¿y dónde está tal iglesia? ¿Y dónde están los líderes? ¿Y dónde están aquí? No sea imprudente. ¿No se ha cansado que le digan qué hacer? Si ya se cansó, empiece a tomar dirección usted. Porque si usted está acostumbrado a que le digan para la izquierda, para la derecha, usted vive de aceite prestado. Y hoy ya se dio cuenta que ese aceite prestado se le acabó. Por eso usted tiene que adquirir su propio aceite. ¿Y cuál es ese propio aceite? Bueno, muy simple. Que usted se meta en la palabra de Dios. Entre más lee, entre más estudia, más aceite tiene. Y ya para ir concluyendo, regresemos. Dice, verso 10 de Mateo 25. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Mientras ellas iban a comprar. Lo que está diciendo es, mientras usted empieza a leer y por no haber estudiado el suficiente tiempo no tiene el entendimiento, no vaya a ser que los que ya entendieron entren y usted se quede afuera. Por eso es tiempo y es imperativo que empiece a estudiar la Biblia hoy. Y usted se va a dar cuenta que no va a andar en tinieblas, va a empezar a andar en luz. Dios todavía no ha venido porque te está dando tiempo a ti, me está dando tiempo a mí para entender su palabra. Porque cuando usted entiende la palabra, usted adquiere aceite. Y cuando usted tiene aceite, usted oye el clamor. Y cuando usted oye el clamor, usted es introducido a la boda, a una comunión y a una relación con Él. Pero, si usted se durmió, si usted cabeceó, si usted dijo, ay, mañana oro, ay, mañana leo la Biblia, ay, pongo ahí el YouTube o pongo el Facebook y ahí miro a los pastores que están saliendo, ya tomé mi porción diaria de la palabra. No es cada 8, no es cada 15, no es cada 30, no es cada mes, no es cada año, es todos los días. Si su cuerpo natural necesita de 3 alimentos diarios, ¿cuánto más no necesitará su cuerpo espiritual? Continuemos. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Está hablando de las insensatas o imprudentes. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. ¡Wow! Dije yo. Y aquí hice un alto y me pregunté, ¿cómo que no las conoce? Porque el Señor te conoce en la medida que tú conoces su palabra. ¿Qué dijo, pastor? No basta con congregarse, no basta con asistir a un edificio. La pregunta es, porque aquí no dice, Señor, ábrenos porque nosotros estuvimos en tu iglesia. Aquí dice que el Señor no les abrió porque no las conoció. La palabra conocer es tener una relación íntima con Él. Y la única forma en que usted y yo vamos a tener una relación íntima con Él es conocer su palabra. Porque en su palabra está escrito todo lo que respecta a Él y a su reino. Pero si yo no conozco su palabra ni su reino, Él me va a decir, perdóname, mi hijo, pero no te conozco. Sí, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Ok, ¿me conociste? ¿Por qué no te preparaste? ¿Por qué no escudriñaste la palabra? ¿Por qué no entendiste lo que yo quise enseñar en las parábolas? Lo lamento. No te conozco.
y te va a dejar fuera. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y aquí quiero darte una última recomendación. La palabra velad, ¿sabe qué significa? No es que se le vaya el sueño. La palabra velad, ¿sabe qué significa? Que usted preste atención. Atención a la palabra de Dios. Que cuando usted la lea, no la lea como un periódico, como una revista, sino que le preste atención, que vele, qué es lo que quiere decir ahí, y hasta que usted escudriñe lo que quiere decir ahí, pase al siguiente versículo o capítulo. Por eso es que yo me opongo fervientemente a esos planes de lectura diaria, a esos planes de lectura. Lea la Biblia en 30 días, léala en 3 meses, léala en 1 año. Mi hermano, no te va a enseñar, ahí no vas a conocer a nadie, mucho menos a Dios. La Biblia no se lee, la Biblia se estudia, la Biblia se conoce. Porque en la medida que usted conoce la palabra de Dios, en esa medida Él te empieza a conocer a ti, porque va en 2 vías. Si yo me sumerjo, Él se sumerge conmigo. Si yo no me sumerjo, Él no se sumerge conmigo. Eso es lo que le está pasando a las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 imprudentes. Yo sé que te hice pensar. De hecho, mi intención esta mañana es hacerte reflexionar de cómo está tu vida con respecto a Dios. Amén. Si tú nos sintonizaste tarde, yo te suplico o te pido que vuelvas a ver el video una vez más, porque es muy interesante, te va a arrojar mucha luz y mucho conocimiento. Pero si tú a través del tiempo, mientras dure este mensaje en el internet, te topaste con este mensaje y te preguntas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Haz conmigo esta sencilla oración. Padre, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Por favor, te pido que me inscribas en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo, yo quiero que tú seas mi Padre. Si tú hiciste esta oración, eres salvo. Busca una iglesia cristiana, ya sea en línea o cuando las reabran, acércate. Pero recuerda, escudriña la palabra de Dios. Sé parte de las 5 vírgenes prudentes, sensatas, porque el conocimiento es lámpara y la luz es sabiduría. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y no se olvide de compartir y darle muchos likes y enviar muchos corazoncitos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ministerios Fuente de Vida Eterna de Jesús, o búscanos en Facebook como Fuente de Vida Eterna de Jesús. Que Dios te bendiga y te veo la otra semana. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Amén. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde.